BYD acaba de mostrar los teasers del Da Han, hasta 1008 km por CLTC y una carga del 10% al 70% en 5 minutos. Pero hace apenas 2 meses, en mayo de 2026, una prueba independiente de esa misma tecnología registró 76,42 grados Celsius en la batería, por encima de los 65 grados Celsius que recomienda el estándar chino GB/T 44500 a 2024. Goution High-Tech advirtió sobre el riesgo para la vida útil de las baterías. Geely insinuó lo mismo citando ese mismo estándar sin nombrar a BYD. Y la propia BYD reportó una caída del 55% en su beneficio trimestral, mientras Geely la superaba en ventas dentro de China. Entonces, ¿qué tengo entre manos? ¿Un salto tecnológico real que va a cambiar cómo cargamos nuestros coches o una vitrina que esconde márgenes cayendo y riesgos sin resolver? Voy a seguir la cadena completa, desde el modesto Han de 2020 hasta la plataforma de megavatios de 2025 y este Da Han que debuta el mes próximo, para mostrarles dónde termina el marketing y dónde empieza la ingeniería real. Para entender por qué este anuncio genera tanto ruido, hay que retroceder a julio de 2020, cuando BYD lanzó el primer Han, el primer coche de serie de la marca equipado con la batería LFP Blade. En ese momento, la industria miraba la química de litio-hierro fosfato con cierto desdén. Se consideraba una tecnología de segunda categoría, pensada para autobuses y taxis, frente a las baterías NCM de níquel cobalto manganeso que usaban Tesla y casi toda la competencia premium por su mayor densidad energética. BYD apostó justo lo contrario y convirtió esa supuesta debilidad en la base de su primer sedán serio. El Han se vendió como la alternativa asequible al Tesla Model S, con un precio cercano a los $40.000, muy por debajo de lo que pedía Tesla por su berlina insignia en aquellos años. Y no era solo una promesa de precio, llegó con un coeficiente aerodinámico de 0,233, una cifra que en 2020 competía de tú a tú con los sedanes eléctricos más pulidos del mercado. Por mi parte, creo que ese dato pasó casi desapercibido fuera de China, pero dentro del mercado local funcionó de sobra. El Han se mantuvo vendiendo, mes tras mes, por encima de las 10.000 unidades, un ritmo sostenido y no un pico de lanzamiento que se desinfla en unas semanas. Ese éxito comercial es lo que hace tan interesante el contraste con el escepticismo técnico de la época. Mientras el Han se vendía sin pausa en las calles chinas, buena parte de la prensa especializada seguía repitiendo que el LFP era la química de los que no podían permitirse algo mejor. Menos densidad energética, menos autonomía por kilo de batería. BYD no cambió de rumbo. Dobló la apuesta, convencida de que la seguridad térmica y la durabilidad de esa química compensarían de sobra la desventaja frente al NCM. Visto desde 2026, esa decisión suena casi profética, pero en 2020 era, como mínimo, una jugada que muchos ingenieros de la competencia consideraban arriesgada. Y aquí está el hilo que quiero tirar en este vídeo. Ese mismo nombre, Han, ese sedán modesto que competía por precio y no por récords, es el que hoy da título a la promesa de carga más rápida del mundo. Si hace 6 años el LFP era sinónimo de compromiso y el Han era un producto de nicho para quienes querían ahorrar frente a Tesla, ¿cómo terminó ese mismo nombre convertido en la bandera de un récord mundial de velocidad de carga? La respuesta empieza el 17 de marzo de 2025, el día en que BYD mostró por primera vez la tecnología que iba a intentar responder exactamente a esa pregunta. El 17 de marzo de 2025, BYD sube al escenario y suelta una cifra que, si es real, cambia las reglas del juego: 1 megavatio. 1000 voltios, 1000 amperios, 1000 kilovatios de potencia pico de carga. La Super E-Platform promete algo que hasta entonces sonaba a ciencia ficción para un coche de producción en serie. 400 kilómetros de autonomía en 5 minutos de enchufe. Haga la cuenta conmigo, son casi 2 kilómetros por segundo. Mientras usted hace cola para pagar un café, su coche ya habría sumado el trayecto de ida y vuelta al trabajo de toda la semana. Lo que me atrapa de este momento no es solo el número, es la velocidad con la que BYD lo convierte en producto real. Nada de prototipo de feria guardado en una vitrina. El 9 de abril de 2025, apenas 3 semanas después del anuncio, salen a la venta el sedán Han L y el sub Tan L. Precio de preventa, entre 270,000 y 350,000 yuanes, unos 37,000 a 48,000 dólares.
Para un coche con esta arquitectura, eso es agresivo. BYD no está vendiendo un juguete de laboratorio a precio de superdeportivo. Lo está metiendo en el mismo rango donde compite con sedanes premium convencionales, y eso, por mi opinión, es la jugada que de verdad debería preocupar a la competencia. Bajo el capó, o mejor dicho, bajo el piso, va la batería Blade LFP de 83,2 kWh con una autonomía por ciclo CLTC de 601 a 701 km según la versión. Y aquí viene un detalle técnico que a mí me parece la verdadera llave del sistema. El Hanele puede cargar simultáneamente por dos conectores, con un coeficiente combinado de hasta 10C, 10 veces la capacidad de la batería en corriente de entrada. Es la diferencia entre intentar llenar una piscina con una manguera y hacerlo con dos bocas de incendio abiertas a la vez. Sin ese truco de ingeniería, el megavatio de la Super E Platform se quedaría en un dato de folleto sin forma de aterrizar en el coche. Y el motor no se queda atrás en el discurso de récords. BYD afirma que el nuevo propulsor gira hasta 30,511 revoluciones por minuto y entrega 789 caballos de fuerza, 580 kilovatios. La compañía lo presenta como el motor de producción en serie más rápido y potente jamás fabricado. Es una afirmación de la propia BYD, todavía sin verificación externa, pero el simple hecho de que la empresa se atreva a ponerla en un comunicado oficial dice algo sobre la confianza o la necesidad de proyectar confianza que rodea este lanzamiento. El mercado, desde luego, no esperó a que nadie confirmara nada. El mismo día del anuncio, las acciones de BYD en Hong Kong subieron más de un 6% y en la bolsa de Shenzhen tocaron un máximo histórico, 390 yuanes por título. Miles de millones de dólares de capitalización añadidos en horas, solo con la promesa de un megavatio y un eslogan de 5 minutos. Si usted alguna vez se ha preguntado cómo reacciona Wall Street, o en este caso Shenzhen, ante una cifra tecnológica sin verificar, aquí tiene el caso de estudio perfecto. Pero permítame frenar el entusiasmo un segundo, porque esto es justo donde el relato se pone interesante. CNBC, cubriendo el mismo anuncio, escribió algo que a mí me parece la frase más honesta de toda esta historia. No pudieron confirmar de forma independiente ninguna de las cifras que BYD puso sobre la mesa, ni el megavatio ni los 4 minutos. Perdón, 5 minutos por 400 kilómetros, ni el récord del motor. Todo salió de la propia empresa, en su propio evento, con su propia narrativa. Entonces la pregunta que me hago, y que creo que usted también debería hacerse antes de emocionarse del todo, es esta. ¿Ese salto bursátil de miles de millones de dólares demuestra que la tecnología funciona o solo demuestra que los inversores compraron una diapositiva bien diseñada? Porque hay una diferencia enorme entre un anuncio brillante y un banco de prueba real, con un cargador de verdad, un termómetro y alguien sin intereses en que la cifra salga bonita. Esa comprobación, afortunadamente, no tardó en llegar. Después del anuncio de marzo de 2025, la pregunta era obvia. ¿Esas cifras de la Super E Platform aguantan fuera del escenario o son solo un número bonito para subir el precio de la acción? 1 megavatio de potencia, 1000 voltios, 1000 amperios, 400 kilómetros en 5 minutos. Suena a folleto de marketing y a mí, al principio, también me costó creérmelo. Pero meses después llegó algo que cambia el tono de toda la historia. Alguien de fuera de BYD se puso a medirlo con su propio equipo. Ese alguien fue Inside Evs, un medio especializado con reputación de no regalar titulares gratis. Su prueba independiente registró una potencia real de carga de casi 400 kilovatios sobre un Hanele y un salto del 20 al 25% de batería en aproximadamente un minuto. No es una cifra inventada en un comunicado de prensa. Es un cronómetro, un batímetro y un tercero sin interés en que BYD quede bien. Por primera vez, la promesa tenía testigo. Y esto, para mí, es el momento en el que la historia deja de ser publicidad y empieza a ser ingeniería verificable. Piensa en lo que significa 400 kilovatios reales en tu vida diaria. No es cargar mientras tomas un café, es cargar mientras esperas en la fila del café. Ese es el salto real que promete esta tecnología y por una vez no lo dice solo BYD. Pero una tecnología de carga ultra rápida no vale nada sin enchufes donde usarla. Y aquí es donde la historia se pone todavía más ambiciosa. En marzo de 2025, BYD prometió más de 4.000 estaciones compatibles con flash charging, sin dar fecha ni presupuesto exacto.
12 meses después, en marzo de 2026, ya había 4,239 construidas en China. El objetivo declarado para finales de 2026, 20.000 estaciones. Lo interesante no es solo la cifra, es cómo la consiguen. De esas 20.000, 18.000 se construyen en alianza con operadores de red eléctrica ya existentes, sin ampliar la capacidad de la red. Es decir, BYD no está esperando a que China levante nuevas subestaciones, está aprovechando la infraestructura que ya existe para inyectarle esa potencia brutal. Por mi opinión, esa es la parte menos vistosa del anuncio, pero probablemente la más inteligente. Y esto no se queda dentro de China. BYD planea 6.000 estaciones fuera del país, 3.000 de ellas en Europa y entre 200 y 300 en Sudáfrica. Si vives fuera de China y te preguntabas si esto es solo un espectáculo local para el mercado interno, la respuesta empieza a apuntar a que no. La empresa está construyendo la misma red, con la misma potencia, en continentes donde compite cara a cara con marcas que tú ya conoces. Y en febrero de 2026, BYD subió la apuesta otra vez. Presentó un cargador de nueva generación de 1500 kilovatios, un 50% más potente que el de 2025. Para ponerlo en perspectiva, el Supercharger V4 de Tesla, la referencia mundial hasta hace poco, tiene un tope de 500 kilovatios, y la mayoría de los modelos Tesla en la práctica están limitados a 250. BYD no está compitiendo con Tesla en potencia de carga, le está sacando varias vueltas. Y aquí es donde, sinceramente, se me acelera un poco el pulso como entusiasta de los eléctricos. Estamos hablando de una infraestructura que, en papel, supera por varios múltiplos a la que hoy consideramos la más avanzada del planeta. El test independiente confirma que la velocidad es real. La red de estaciones crece más rápido que la de cualquier rival occidental, y el hardware de carga sigue evolucionando cada pocos meses. Pero toda esa potencia tiene que pasar, físicamente, por una batería. Meter 400 o 1500 kilovatios en celdas de litio hierro fosfato una y otra vez no es gratis. En algún punto el calor tiene que ir a alguna parte. La red está lista, el cargador está listo, la velocidad está confirmada por un tercero independiente. La pregunta que queda abierta es si la batería aguanta ese ritmo de forma sostenida, o si esa velocidad récord se paga con algo que aún no hemos visto. La respuesta empieza a llegar en mayo de 2026, con un test independiente que pone justo esa duda sobre la mesa. Aquí es donde la historia deja de ser un carrusel de cifras bonitas y se vuelve incómoda. Entre el 6 y el 8 de mayo de 2026, un bloguero independiente sometió un BYD-A una prueba real de carga flash y registró un pico de 76,42 grados Celsius en la superficie de la batería, con el propio sistema de diagnóstico del auto marcando cerca de 71 grados Celsius en los terminales. El detalle que a mí me inquieta no es la cifra en sí, sino contra qué se mide. El estándar voluntario chino GB/T 44500. A 2024 recomienda no superar los 65 grados Celsius al cargar baterías LFP. BYD estaba por encima, y no por poco. La respuesta oficial llegó rápido. El 7 de mayo, el representante de BYD, Li Yunfei, cuestionó públicamente los resultados de la prueba, señalando que el ensayo se realizó en Turfan, una de las zonas más calurosas de China. Es un argumento razonable en la superficie. El calor ambiental sí influye en la temperatura de una batería bajo carga extrema. Pero, seamos honestos, tampoco resuelve la pregunta de fondo, porque si la tecnología está pensada para uso masivo, tarde o temprano alguien va a cargarla en pleno verano de Turfan, Sevilla o Phoenix. Y el auto no puede depender de que el clima coopere. 10 días después, el 17 de mayo, la discusión escaló cuando un alto directivo de Gotion High-Tech, uno de los grandes fabricantes de baterías de China, declaró públicamente que la carga ultrarrápida afecta la vida útil de las celdas. No mencionó a BYD por nombre, pero el momento no dejaba mucho margen para la duda. La industria entera estaba mirando hacia el mismo lugar. Cuando un competidor con conocimiento técnico profundo sale a hablar de degradación justo en medio de un escándalo de temperatura, la señal pesa más que si viniera de un simple usuario en redes sociales. BYD no se quedó callada. El 19 de mayo, Sun Huayun, director técnico de la división de baterías de la compañía, defendió la tecnología asegurando que cargar del 10% al 97% en 9 minutos no daña la batería, y respaldó esa afirmación citando 1000 ciclos completos de pruebas de validación. Es una cifra concreta, no una frase de marketing vacía. Pero también es una cifra que viene de la propia empresa que está siendo cuestionada. Así que, por mi opinión, hay que tomarla como un dato a verificar con el tiempo, no como un veredicto final.
Y entonces entró Geely. El 17 de junio publicó en WeChat un artículo titulado, literalmente, «Temperatura por encima de 65 grados Celsius? No se recomienda», citando el mismo estándar GB/T 44500 a 2024 y la ley de Joule para explicar por qué el calor generado durante la carga ultrarrápida es un riesgo físico, no una opinión. Sin nombrar a BYD, Geely afirmó que su propia batería, la Shendong Golden Battery, no supera los 64 grados Celsius bajo carga de 1 megavatio. La comparación quedó servida en bandeja para cualquiera que supiera leer entre líneas. Mientras esta guerra de comunicados se libraba en público, BYD enfrentaba un terreno mucho menos cómodo, el financiero. La utilidad neta de 2025 cayó un 19%, hasta 32,620 millones de yuanes, por debajo de lo que esperaban los analistas. Y el primer trimestre de 2026 fue todavía peor. La ganancia se desplomó un 55,4% interanual, el nivel más bajo en 3 años. La causa central fue la guerra de precios que la propia BYD ayudó a desatar, con descuentos de hasta el 34% en 22 modelos durante 2025, lo que hundió el margen bruto de la compañía al 17,74%, frente al 19,44% del año anterior. A ese cuadro se suman los retiros más grandes en la historia de la compañía, más de 115,000 vehículos en octubre de 2025 por fallas en el controlador del motor y en el sellado de la batería, de modelos Tang y Yuan Pro, y otros 88,000 híbridos enchufables retirados en diciembre por riesgos relacionados con la batería. Es importante decir esto con precisión. Estos retiros no están vinculados a la plataforma Super e-Platform ni a la carga flash. Son problemas de otras líneas de producción. Pero para el mercado, sumados a la caída de utilidades, pintan una empresa bajo presión en varios frentes a la vez. Y como si faltara poco, entre enero y mayo de 2026, Geely superó a BYD en ventas dentro de China, con 848,116 unidades contra 766,401. El mismo rival que acababa de cuestionar la seguridad térmica de su tecnología también le arrebataba el primer lugar del mercado interno. Entonces la pregunta que a mí, como entusiasta, me quema por dentro es la siguiente. Si la tecnología estrella recibe fuego cruzado de un fabricante de baterías, de un competidor directo y de pruebas independientes, mientras la propia BYD pierde margen, utilidades y liderazgo en ventas, ¿de verdad estamos ante un avance real o ante una compañía que necesita desesperadamente una vitrina que devuelva la atención hacia ella? El 23 de julio de 2026, BYD empieza a soltar teasers de un auto que lleva un nombre cargado de intención: Da Han, el Gran Han. No es casualidad. Es el mismo nombre que en julio de 2020 debutó como el alumno aplicado que soñaba con alcanzar al Tesla Model S por $40,000. 6 años después, esas imágenes oficiales, publicadas hasta el 27 de julio, ya no hablan de alcanzar a nadie, hablan de liderar. La premier formal llega el 21 de agosto, en el Salón del Automóvil de Chengdu, y se extiende hasta el 30. Y ahí está la cifra que dispara los comentarios. Hasta 1008 km por el ciclo CLTC en la versión trasera. La variante con tracción total, más pesada por el segundo motor, se queda en 820 a 880 km. Igual una cifra que dejaría corto a casi cualquier sedán de combustión con el tanque lleno. A mí, personalmente, este salto me parece brutal si lo comparo con los 601 a 701 kilómetros que ofrecía el Han L hace apenas 15 meses. Es la misma familia, pero una generación completamente distinta de batería. Esa batería es la segunda generación de la Blade LECP, con 102,326 kWh de capacidad y 725,9 kilos de peso. Más del 30% de la masa total del auto la lleva puesta en el piso. La fabrica FinDreams, la división de baterías del propio BYD, lo que significa que no hay proveedor externo entre la promesa y la entrega. Por mi parte, ese control vertical es justo lo que explica por qué BYD puede iterar tan rápido, diseña, fabrica y prueba su propia química sin depender de nadie más. Bajo el capó, si es que todavía tiene sentido llamarlo así, la versión de un solo motor entrega 370 kilovatios, 496 caballos sobre el eje trasero. La de tracción total suma 2 motores hasta 570 kilovatios, 764 caballos. Son cifras de deportivo europeo metidas en un sedán de casi 5 metros y cuarto de largo. Y aquí va el dato que más me gusta repetir.
BID asegura que este Dahan mide 5.256 milímetros, 66 milímetros más que un Mercedes-Benz clase S. El auto del pueblo ya mide más que el buque insignia alemán. Pero el número que de verdad importa para tu vida diaria es este, de 10% a 70% de batería en 5 minutos y de 10% a 97% en 9. 9 minutos para casi llenar un depósito de más de 100 kWh. Si esa cifra se sostiene fuera del laboratorio, y ojo, todavía hablamos de una cifra declarada por BID, no verificada de forma independiente en este modelo concreto, estamos hablando de menos tiempo del que tardas en pagar un café y volver al auto. El paquete se completa con D-Pilot 5.0, el sistema de asistencia al conductor con lidar y cámaras integradas en los guardabarros delanteros, otro salto de generación frente a lo que traía el Han original. Y para quien todavía no confía del todo en depender solo de electrones, existe una versión híbrida. Motor turbo de 1,5 litros combinado con un motor eléctrico de 200 kilovatios, batería LFP de 54,489 kWh y hasta 470 kilómetros de autonomía en modo eléctrico puro. BID no apuesta todo a una sola carta. El precio todavía no es oficial, insisto en esto porque importa, pero las filtraciones y la prensa china apuntan a unos 300,000 yuanes, cerca de 44,000 dólares, prácticamente el mismo rango donde nació el Han original en 2020. Y aquí cierra el círculo que se abrió al principio de esta historia. El auto que empezó siendo la alternativa barata a un Tesla regresa ahora con el mismo nombre, multiplicado, para reclamar no un lugar en la conversación, sino la cabeza de la tabla. A mí esto me genera una sensación rara, y creo que a ti también te va a pasar. Cada vez que la industria le señalaba una debilidad a BY de la química LFP barata, la autonomía corta, ahora la temperatura de carga, la respuesta llegó, generación tras generación, en forma de producto, no de comunicado de prensa. Dahan es literalmente eso, la respuesta empaquetada en metal, litio y hierro. Pero aquí surge la pregunta que de verdad me quita el sueño, y no tiene que ver con las acciones de BY en Hong Kong ni con su margen bruto. Si cada generación de esta familia cierra en serio la crítica de la anterior, la batería, la autonomía, quizás ahora la temperatura de carga, ¿qué significa eso para mí, para ti, para alguien que simplemente quiere comprarse un auto y no un experimento de laboratorio con ruedas? Esa es exactamente la pregunta que vamos a responder ahora, directamente, sin rodeos. Repasemos el camino completo, porque de verdad vale la pena sentirlo entero. En julio de 2020 nace el primer BID Han, un sedán modesto con batería LFP Blade, vendido como alternativa barata al Tesla Model S por unos 40,000 dólares. 5 años después, el 17 de marzo de 2025, la misma compañía presenta la Super E-Platform. 1000 voltios, hasta 1000 kilovatios de potencia de carga, la promesa de 400 kilómetros de autonomía en 5 minutos. Ese salto, para mí, es la prueba de que la ambición inicial nunca fue un farol publicitario, y no se quedó en diapositivas de presentación. Inside Devs midió de forma independiente casi 400 kilovatios reales de potencia de carga y un salto al 25% de batería en apenas un minuto. La primera confirmación externa de que las cifras de BID no eran solo marketing. Mientras tanto, la infraestructura crecía a un ritmo que a mí me sorprende. 4.239 estaciones flash construidas para marzo de 2026. Meta de 20,000 antes de fin de año y un cargador nuevo de 1500 kilovatios que triplica el límite de 500 kilovatios del Supercharger V4 de Tesla. Pero aquí llega la parte que más respeto de esta historia. No es solo un desfile de récords. Entre el 6 y el 8 de mayo de 2026, un bloguero independiente midió un pico de 76,42 grados Celsius en la batería durante una carga flash, por encima de los 65 grados Celsius que recomienda el estándar chino GB/T44500 a 2024. El 17 de mayo, un directivo de Gotion High-Tech, competidor en baterías, advirtió públicamente que la carga ultrarrápida acorta la vida útil. Y el 17 de junio, Geely, sin nombrar a BYD de forma directa, publicó en WeChat que su propia batería no supera los 64 grados Celsius, citando ese mismo estándar.
Lo que más me llama la atención, honestamente, es cómo respondió BYD. Nada de silencio incómodo. El representante Li Yunfei atribuyó el pico al clima extremo de Turfan, donde se hizo la prueba. Y el 19 de mayo, el director técnico de baterías, Sun Huachun, defendió la tecnología citando 1000 ciclos de validación completados, asegurando que cargar del 10% al 97% en 9 minutos no daña la celda. Es una disputa técnica en tiempo real, con nombres, fechas y cifras concretas, no eslóganes de relaciones públicas. Y todo esto ocurre mientras las finanzas de BYD se tensan de verdad. La utilidad neta cayó 19% en 2025 y un brutal 55,4% en el primer trimestre de 2026, con la guerra de precios recortando hasta un 34% el valor de sus modelos y comprimiendo el margen bruto al 17,74%. Por lo visto, esa presión no frenó la ingeniería, la convirtió en el Dahan, presentado en teaser a partir del 23 de julio de 2026, con batería LFP Blade de segunda generación de 102,3 kWh y carga del 10% al 70% en 5 minutos. Lo que a mí me entusiasma es el precio estimado, alrededor de 300,000 yuanes, unos 44,000 dólares. Es una cifra filtrada, todavía no oficial, pero si se confirma en Chengdu entre el 21 y el 30 de agosto, estamos hablando de tecnología de punta fuera del segmento de lujo, al alcance de un comprador normal. El nombre Han cierra el círculo completo, de reto modesto contra Tesla en 2020 a Gran Han en 2026, con 1008 kilómetros declarados por el ciclo CLTC. El símbolo está calculado y funciona. Aquí quiero frenar mi propio entusiasmo, y creo que usted también debería frenarlo. El ciclo CLTC es notoriamente generoso, entre un 15% y un 40% por encima del rendimiento real según comparaciones con WLTP y EPA. Esos 1008 kilómetros anunciados probablemente se conviertan, en carretera y con clima real, en una cifra bastante menor. Nadie ha hecho todavía una prueba independiente de autonomía real, ni de durabilidad de la batería bajo cargas ultrarrápidas repetidas durante años. Esa parte de la historia, honestamente, aún no está escrita. Como alguien que sigue de cerca los eléctricos, esta línea de productos es la que más me interesa vigilar ahora mismo. Me gustaría probar personalmente un Han L con la carga de 2 conectores simultáneos, sentir esos 9 minutos del 10% al 97% y comparar esa sensación con lo que promete el Dahan en carretera real, no en laboratorio. Me atrae la honestidad incómoda del proceso. Una empresa que publica sus números, recibe una bofetada de un test independiente y responde con ingenieros y cifras, no con abogados. Entonces la pregunta queda sobre la mesa para usted. Si la próxima carga de su coche pudiera tardar menos que la fila de la gasolinera, ¿se pasaría ya, sabiendo que la tecnología todavía se está probando en caliente, literalmente? En mi opinión vale la pena seguir esta historia de cerca, no creerla a ciegas. El salto es real, verificado por pruebas independientes y por una red de carga que ya supera a Tesla. Pero la autonomía real y la durabilidad de la batería siguen pendientes de confirmación fuera de China. Cuénteme en los comentarios, ¿usted se cambiaría a esta tecnología ahora mismo o esperaría a que otro la